Es Salud, programa patrocinado por Laboratorios Mundo Natural. En Es Radio nos importa tu salud, con el doctor Pérez León y Lucía Prieto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Salud aquí en el Radio. Hasta las 4 de la tarde estaremos con todos ustedes cuidando de nuestra alimentación, aprendiendo de la suplementación y también animando a todo el mundo a que se mueva, a que elija su actividad física para mantenerse activos y también saludables. Hoy, con muchos temas encima de la mesa, hablaremos de nuevo de la acupuntura como una técnica médica más reconocida por los mejores universidades e investigadores médicos del mundo, algunos de los cuales, atención, se han dado cita en un congreso inédito en nuestro país que ha querido mandar además un mensaje claro a los que también pues han querido colar en el mismo saco de las pseudociencias a la acupuntura médica con otras metodologías que sí pueden ser catalogadas precisamente como pseudociencias. Ya les hemos contado que hace ya algunos meses, lo contamos, como insisto aquí en Es Salud en el Radio, que los Ministerios de Salud y Ciencias del Gobierno de nuestro país presentaron un plan para la protección, decían, de la salud frente a las pseudoterapias, pseudociencias. En ese plan, en ese documento, incluían pues un poquito de todo, incluso la acupuntura. Con motivo de ese plan y con motivo de la reacción de muchos profesionales, tuvimos la oportunidad de estar hablando con el presidente de la Asociación de Médicos Acupuntores, con el doctor Beltrán Carrillo, que hoy vuelve a los micrófonos de esta casa. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a Es Salud aquí en el Radio. Buenos días, Lucía, gracias. Hoy vuelve usted a nuestros micrófonos por una conferencia extraordinaria que ha tenido lugar en Madrid estos días de atrás, en donde ustedes siguen remando a favor de la especialidad. Ya dijimos entonces que hay evidencias médicas, evidencias científicas de que la acupuntura, además de no poder meterse en ese mismo saco de muchas cosas mezcladas y además de una forma yo creo que poco científica, ya que hablamos de rigor, ustedes han querido pues mostrar con especialistas, con profesionales de alto nivel de todo el mundo sus razones para que la acupuntura pues sea reconocida. Ponentes invitados de la Facultad de Harvard, de profesores de Noruega, veo aquí profesor del Departamento de Anestesia de Ludwig Maximilian, Universidad de Múnich, Universidad de Vermont. Doctor Beltrán Carrillo, yo no sé si ha sido suficiente todas las razones, todos los expertos, todos los investigadores de todo nuestro planeta asegurando que la acupuntura es una cosa distinta a eso que ellos llaman pseudoterapias. Sí, bueno, efectivamente, la tendencia de los activistas pseudoescépticos es de hacer un grupo de donde incluyen cosas tan dispares como la orinoterapia o los ángeles de Atlantis o los cristales de cuarzo, mezclándolo con terapias hipercontrastadas desde hace más de 40 años con estudios de rigor. Entonces nosotros, en contestación a la pretensión de los ministerios, que evidentemente están muy mal informados y por tanto tienen una opinión muy sesgada, porque su única fuente de información, única, es del grupo de los pseudoescépticos. Uh-huh. De hecho, en el plan que presentaron en noviembre, en la última cara, ponen en un recuadro que cabe destacar que para el diseño de este plan se han considerado las propuestas de actuación en relación a las pseudoterapias realizadas por la Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas, del Círculo Escéptico, de Farmaciencia, es decir, un grupo de individuos totalmente sesgados que su única pretensión
es difamar por difamar y considerar todo por igual. Entonces nosotros desde ahora esta jornada, congreso que presentamos en Madrid, lo presentamos desde el SAME, que además hace poco me han nombrado vicepresidente de esa asociación que es nacional y que engloba pues hace muchos años a muchos acupuntores médicos de España. Pues organizamos una jornada trayendo efectivamente, como has mencionado, gente de altísimo nivel, gente que solo con poner su nombre en Google aparecen en la primera referencia, ¿no? Sí. Son profesores que todos conocemos, que todos hemos leído, que son gente experimentada, de sitios serios, evidentemente, como has mencionado, y pensábamos que, dado el nivel de los ponentes, pues que las autoridades y los colegios de médicos querrían asistir. Sí. Hemos invitado a todas las autoridades de los ministerios, hemos invitado a todos los colegios médicos. Yo personalmente, por carta 2 veces y en persona, me acerqué al colegio de médicos para invitarles a presentar el programa. Ninguno ni siquiera declinó la invitación. Pues no entiendo. Al final el querer acercarse, el querer conocer, ¿no? Parece como una razón impresionante. ¿Por qué, doctor? Bueno, yo creo que una mentira repetida 1000 veces, la gente cree que acaba calando, pero yo creo que al final lo que les está pasando es que se van a quedar sin argumentos, y esto es bastante evidente, y estamos viendo una vuelta de la opinión, porque realmente cuando nos fijamos en las noticias que presentan los pseudoescépticos, son repeticiones, son mantras que repiten una y otra vez y una vez. Y por desgracia, siento decir que muchos compañeros tuyos hacen de correa de transmisión de esas ideas falsas sin hacer un pequeño análisis crítico para ver si lo que están diciendo es cierto o no es contrastar cierto. Se llama, doctor, que le llamamos a la profesión, ¿no? Pues en la profesión es contrastar. Pues yo creo que se está demostrando, y muchos periodistas os estáis empezando a dar cuenta que estamos hablando en acupuntura de metaanálisis a favor, de revisiones sistemáticas. Presentó el profesor Birch, presentó un dato que a mí me parece muy interesante, aunque a lo mejor la gente no se da cuenta, pero cuando después de todos los estudios sobre mecanismos de acción, sobre eficacia, sobre eficiencia, sobre seguridad, sobre coste, esto lo manejan luego expertos para realizar guías clínicas. Una guía clínica o una guía terapéutica, son distintas, pero la idea es una guía para orientar a profesionales o a pacientes sobre qué opciones tengo ante esta enfermedad en este lugar del mundo, ¿no? Claro. Bueno, pues esas guías clínicas, hasta el año 17, hay más de 1.311 publicaciones que incluyen acupuntura. Vaya. Y del 17 al 18, un dato que presentó, que no está todavía publicado, pues superan los 2.000, es decir, que cuanto más se conoce las posibilidades de la acupuntura. Y también tengo una cosa, en esas guías clínicas no nos llaman a los acupuntores para opinar. Es decir, son guías clínicas hechas por no acupuntores donde recomiendan, y son instituciones, muchas son muy serias, desde la Sociedad Americana de Médicos, desde NICES, inglés, en fin. Entonces esto en España están haciendo un retraso que nos está convirtiendo en una especie de isla que sorprende enormemente fuera de España. O sea, cuando hablas con los profesores, yo personalmente he tenido que hablar con todos ellos para organizar su venida a Madrid, pues estaban, no se lo podían creer, estaban diciendo, pero ¿cómo es posible? Porque los pseudoescépticos existen en todos lados. Eso es un movimiento, de frikis que logran en algunas ocasiones, en algunos países, pues... Pero ¿qué fuerza están ejerciendo? Bueno, lo triste en España es que han llegado hasta el gobierno. En otros países llegan a un medio de comunicación, a una televisión, a un periódico, a una revista, pero en España han llegado hasta lo más arriba. Entonces eso es lo que más asusta a todo el mundo para ver cómo es posible que las autoridades que se supone que deben de velar porque los ciudadanos reciban el mejor tratamiento posible, pues solo se están informando sobre un grupo totalmente sesgado. Bueno, hacía mención usted a una noticia. Yo la verdad le tengo que reconocer que no la pinché, porque tal cual vi el titular me pareció disparatada y totalmente irreal. No sé si eran miles, enumeraban en miles el número de fallecidos como consecuencia del uso de las pseudociencias. A mí me pareció, digo, bueno, entonces estamos ante un problema que nadie está haciendo caso. Si fuera así verdad, si fuera real la noticia y los datos correctos, y nadie está diciendo nada, cuanto menos es inverosímil. Parece más una campaña de publicidad que una noticia con veracidad, ¿no?
sin duda. Te estás refiriendo al artículo, bueno, si el artículo no se puede llamar, realmente hablaríamos La más nota, de una un nota. nota o panfleto publicitario, ¿de acuerdo? Pero es un texto de una calidad metodológica totalmente insuficiente, sin el menor rigor científico, ¿de acuerdo? Que está realizado evidentemente por los activistas del movimiento pseudoescéptico, que no tienen conocimientos para realizar ese tipo de estudios. Y encima han tenido la desfachatez de no pedir ayuda, porque hubiera sido muy fácil si hubieran querido, pero los datos no hubieran salido como han salido ellos presentados. Ellos llegan a multiplicar por 1.700% cifras de otros estudios. Acogen un estudio donde pues analizan pues el uso de medicinas alternativas, que luego también hay que analizar en qué contexto se hizo ese estudio, porque en el estudio en concreto de una cifra de un dato antiguo, pero bueno, que está ahí de 0,01%, es evidentemente un grupo muy raro de gente que ante una enfermedad grave pues busca una atención no médica de terapias, pues a lo mejor esas que estábamos hablando antes al principio, ¿de acuerdo? Sí. Evidentemente los médicos que nos dedicamos a la acupuntura somos médicos en primer lugar y evidentemente no recomendamos al revés. Yo muchas veces pacientes que vienen a la consulta los derivo a la primera sesión directamente a otro compañero, cirujano, hospital, urgencias, en fin, para recibir el paciente el mejor tratamiento posible. Y eso es lo que es un acto médico, que es analizar al paciente, hacer un diagnóstico y ofrecer la mejor opción terapéutica. Si es la acupuntura, estupendo, pero si es otra, evidentemente preferimos que el paciente esté mejor. El trabajo de la asociación para proteger a los pacientes realmente presenta datos falsos, sin ninguna calidad metodológica, con manipulación intencionada de los datos, ¿de acuerdo? Y es un informe que evidentemente destila cumplir funciones políticas o mediáticas de ese movimiento para apoyar al gobierno del PSOE en su plan legislativo contra las terapias no convencionales. Es una vergüenza y lo triste es que han conseguido un titular que por lo que yo he visto en prensa, han repetido la cifra de esos 1.200 muertos por terapias no convencionales, que es una mentira. Es muy jugoso. Desde la Sociedad de Acupuntura Médica de España ustedes han publicado un decálogo, por ejemplo, que asegura la acupuntura no es un placebo, la acupuntura médica es preventiva, la acupuntura tiene evidencias científicas sobre su beneficio clínico y, muy importante, la acupuntura es muy eficaz en manos expertas. Como digo, falsantes hay en todos lados, pero no nos tenemos que quedar en eso. La clave del problema que tenemos ahora mismo en España es que ha habido una falta de regulación absoluta en formación y luego en la aplicación de una técnica médica que requiere, como has dicho, un diagnóstico médico. Estamos hablando del problema de salud, no estamos hablando de opinión, estamos hablando de pacientes que tienen un problema y ellos acuden a un sitio pensando que es como cuando nos montamos en un avión. Nadie pregunta si el de la cabina es piloto o no es piloto, ¿no? Claro, Pues lo da por hecho. Damos por hecho, pues lo mismo, y para eso están las autoridades, para regular esto. Los médicos que nos dedicamos a acupuntura tenemos y cumplimos con gusto una serie de normativas en cuanto a la comunidad autónoma, de tener un centro registrado, con una serie de condiciones, con personal identificado, tanto en lo que es la clínica como es de cara a las autoridades, para que todos los pacientes que acudan sepan quiénes somos los que estamos trabajando. Pero en España hay más no médicos haciendo acupuntura que médicos. Yeah. Ese es el verdadero Hay problema, más centros detrás de un herbolario, en la parte de atrás de una peluquería, de gente poniendo agujas, que centros autorizados para hacer acupuntura. Claro, doctor, y las autoridades, sí. nosotros, cuando nos cambiamos cualquier cosa en la consulta, les tenemos que llamar para avisar que hemos cambiado las camillas, y en esos sitios no sabemos ni las agujas que están utilizando. A lo mejor la preparación del que está, que no es médico, a lo mejor es un fin de semana, en un curso de 2 horas, y están haciendo agujas. Entonces, claro, eso desprestigia enormemente a una terapia, como has comentado, se está estudiando, que cuesta estar al día, ¿de acuerdo? De la cantidad de publicaciones, el mecanismo de acción. Los estudios de Harvard, de Nápado, son brillantes, son lo siguiente, ¿de acuerdo? O sea, leer esos artículos, los tenemos, todos los apuntes los tenemos memorizados porque son tan interesantes, tan bonitos, tan incontestables en cuanto a realidad científica, ¿no? Doctor, le doy la enhorabuena por el Congreso, porque hay pocas asociaciones, sociedad como la que usted, pues está en esa dirección, esa vicepresidencia, puede aunar a tantas cabezas pensantes tan representativas, en este caso aquí en Madrid. Y bueno, pues los micrófonos de salud abiertos para seguir hablando de aquello que sí que es medicina, aunque, bueno, ellos dicen que no es la tradicional. Bueno, lo que no es tradicional es que uno se quede con una única formación en una única vía.
sin duda, y no quiera consultar con expertos en el tema, que es lo que nos pasa con el Ministerio ahora mismo. Pues doctor Beltrán Carrillo, un placer como siempre y hasta la próxima. Lucía, muchísimas gracias por su interés.